Bien, si te parece, veamos lo que dice la vocera de la Casa Blanca hoy, hace pocas horas, porque es de una gravedad mayúscula. The United States has been engaged over the last 3 days in productive conversations, which led the president to temporarily instruct the Department of War to postpone planned strikes against Iranian power plants and energy infrastructure only. The remaining elements of the Iranian regime have another opportunity to cooperate with President Trump, permanently abandoned their nuclear ambitions, and cease actively threatening America and our allies. But the president's preference is always peace. There does not need to be any more death and destruction. But if Iran fails to accept the reality of the current moment, if they fail to understand that they have been defeated militarily and will continue to be, President Trump will ensure they are hit harder than they have ever been hit before. President Trump does not bluff, and he is prepared to unleash hell. Iran should not miscalculate again. The United States... Bueno, está ahí. El presidente Trump está dispuesto a desatar un infierno sobre Irán. ¿En qué momento del conflicto estamos, Carlos? Bueno, estamos en un momento gravísimo porque obviamente el presidente de los Estados Unidos se ha dado cuenta que el negociador que le habían dicho que podía negociar por Irán, que es el presidente de la Asamblea, no tiene atribuciones. En Irán está absolutamente dividido el poder, no hay una cabeza, hay muchas, y claramente los duros, muy duros, empiezan a avanzar sobre la realidad práctica. Están tirando con todo encima de Israel, están tirando sobre las bases norteamericanas en la región. Lo más grave para nosotros que somos católicos, que han anunciado que van a atacar la ciudad santa de Jerusalén. Hay alarma en este momento, se cerró el Santo Sepulcro. Es decir, estamos en un momento terrible en esta conflagración, y lo que puedo contar es lo que está haciendo en este momento los Estados Unidos. Un informe de la inteligencia china dice que hay destructores que se están acercando a la zona del conflicto a gran velocidad, y son destructores que tienen capacidad de atacar objetivos en tierra. Al mismo tiempo ha llegado ya a la zona del conflicto la 82 aerotransportada, una estructura de combate que tiene una gran fama en la historia norteamericana, en toda su historia y en todas sus guerras. Bueno, este grupo que va a llegar para poder tomar la isla de Hark viene acompañado de los acosadores nocturnos. Los famosos helicópteros que vos recordarás fueron los que se utilizaron para tomar Caracas para llevarse a Maduro. Bueno, esos helicópteros capaces de volar a 30 metros del suelo, una cosa casi insólita, y los paracaidistas de la 82, más los marines, más el grupo Delta, todos están llegando en este momento, y en las próximas horas se imagina una posibilidad de ataque a Hark. A mí la información que me dieron es que Trump está dispuesto a esperar unos días más, pero no mucho más. Y en el momento en el que él vea que se están burlando de la negociación norteamericana, desatar un infierno. Y este infierno significa tomar Hormuz, tomar Hark, pero además masacrar toda la infraestructura restante de Irán. Le van a tirar con todo a Irán, porque Trump es un hombre que creo que todos tenemos claro, puede fanfarronear en una estructura de negociación económica, no en la guerra, y lo acaba de decir la vocera de la Casa Blanca. No se equivoquen, el presidente Trump no fanfarronea. Entonces estamos al borde de días muy duros. Siempre Estados Unidos ha desatado las operaciones en los días viernes o sábado. ¿Por qué? Porque no afectan los mercados. Pero yo les doy a todos una fecha que todos tendríamos que tener en la cabeza. El Jueves Santo, el jueves de la semana que viene, es el anticipo de 3 días feriados en los mercados. Viernes Santo no hay mercado en Wall Street y en la mayoría de los países, entre ellos el nuestro, sábado y domingo. Si no ocurre este fin de semana, el otro fin de semana se desata el infierno. El día de ayer el presidente Trump dio una conferencia de prensa en la que, a mi juicio, dejó ver su preocupación por cómo se está manejando
la propaganda militar y la información o la desinformación de la prensa. La retórica de Trump es: la guerra ya se terminó, ya la ganamos, el régimen de Irán no tiene ningún futuro militar, y sin embargo acusa a los medios de comunicación como The New York Times en el sentido de que estarían tratando de generar desinformación sobre la guerra para presentar a un Estados Unidos acorralado. Veamos este fragmento porque es muy interesante, dado que apunta a los medios de comunicación no tipo Al Jazeera, sino tipo New York Times. Miren esto. Exacto. We've won this. This war has been won. The only one that likes to keep it going is the fake news. I mean, the New York Times, you read the New York Times, it's like we're not winning a war where they have no Navy and they have no Air Force and they have no nothing. And we literally have planes flying over Tehran and other parts of their country. They can't do a thing about it. For instance, if I want to take down that power plant, that very big, powerful power plant, they can't do a thing about it. It's like, take me. That's all they can do. And yet, if you read the New York Times or if you watch ABC fake news or NBC fake news, you'd say it's a close battle. It's not a close battle. We've won Carlos, this. This war has been won. sabemos que la primera víctima en una guerra es la verdad. ¿Cuán Sí. desierto hay en que la guerra está realmente ganada por Estados Unidos o visto del otro lado? ¿Cuán desierto es que en realidad Trump está acorralado en esta situación en la cual él mismo se metió? No, la guerra estratégica está ganada. El problema central de Trump es la guerra del petróleo. Claro. Trump tiene un periodo de tiempo que autoriza la Constitución de los Estados Unidos, que son los primeros 60 días. Luego, el Congreso tiene que tomar cartas en el asunto. Por eso él habló de un mes y una semana. Estamos en un mes del conflicto. Trump está intentando, porque le dijo Pakistán que había una puerta abierta para negociar con el presidente de la Asamblea de Irán. Les cuento que el presidente de la Asamblea de Irán es un delincuente mayor, es uno de los tipos más corruptos de Irán, fue alcalde de Teherán, robó todo lo que se podía robar y muchos dicen que es efectivamente el tipo que dice: hagamos la paz y quiero vivir de mis millones, digamos, un poco al estilo Maduro, un poco al estilo de los cubanos. Ahora, lo que está ocurriendo en este momento es que la cúpula de los guardias revolucionarios dice: no, no queremos negociar, queremos pelear hasta la muerte. Y atacan, obviamente, a su enemigo esencial, que es Estados Unidos e Israel, pero además están atacando a otros países. Inclusive le mandaron un misil a el Líbano que está peleando, no ellos, los de Hezbollah contra Israel, ellos le mandaron un misil a Beirut porque Beirut echó al embajador iraní en el Líbano. Es decir, la locura ha ganado, como siempre pasa en la guerra, el centro del escenario. Mi sensación, desgraciadamente, es que vamos a una situación de tensión creciente y esto va a terminar con la destrucción de Irán, pero también puede terminar con un problema gravísimo en materia energética en el mundo, porque hay que ver si Estados Unidos puede ya realmente tomar Hormuz y tomar Har, o eso se convierte en un incendio petrolero que tiene consecuencias mucho mayores de las que hoy estamos pensando. Estados Unidos no quiere que suba de $120 el barril de Brent, e Irán lo quiere llevar a $300 el barril de Brent. Ahora, en el mundo, ¿qué está pasando? Rusia no le importa que suba el Brent porque es exportador nato de petróleo y de gas. Claro. Pero China está muy preocupado porque es importador nato de petróleo y de gas. Entonces, uno espera que en los días que vienen aparezcan dos jugadores claves en esta historia: Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. ¿Por qué? Porque le están vendiendo petróleo a China ellos en este momento, porque lo que hace Arabia Saudita, en lugar de salir por Hormuz, sale por el Mar Rojo, cruza todo el sur, ahí tiene el problema de Yemen, y le manda petróleo a China. Y Emiratos tiene sus puertos afuera de Hormuz y le está vendiendo a China. Más aún, mi información es que Trump está contento con que le llegue petróleo a China.
Estamos en un mundo muy peculiar, donde lo que quiere Trump es que China esté de su lado en este tema, porque es el único tema complicado que tiene. Él no puede llegar, mi estimado amigo, a las elecciones con la gasolina creciendo, porque los surtidores de gasolina son mortales en Estados Unidos en las elecciones. Tenemos más de 6.000 personas conectadas gracias a quienes nos ayudan enviando las membresías del canal como regalo y estos superchats que en instantes nada más vamos a estar leyéndolos. Carlos, hablabas sobre el Estrecho de Hormuz y la última vez que tuvimos una conversación en vivo como esta fue hace aproximadamente una semana. Donald Trump estaba tratando de activar a sus aliados europeos para intentar liberar el estrecho. Antes de entrar en esa materia, me gustaría que veamos este clip que es de la conferencia de prensa que dio ayer Trump y donde menciona el caso. Yeah, it was related to the flow and to the strait, yeah. It was. Are you negotiating on who's going to control the strait from now on? No, we'll have control of anything we want. Look, if we can end this without more lives being down, without knocking out $10 billion electric plants that are brand new and the apple of their eye, I'd like to be able to do that, you know. But they can't have certain things. I mean, you know the things. I don't have to go over the list, but again, it starts with no nuclear weapons, and they've agreed to that. There won't be any nuclear weapons. They're not going to have, and they're not going to have enrichment, any of those things. But look, I hate to say that we're in a very good bargaining position, and I hate to say that they're defenseless because, you know, until that last missile is fired, they have little power. But we are in about the best bargaining position. We're way ahead of schedule. And again, they have no Navy and they have no Air Force and they have no missile protection and most of their missiles are gone. Most of their launches we've killed. You know, we've killed about 82% of their launchers. So even if they had a missile, they can't launch it. We've been very fast. We have the greatest military in the world. Nobody even comes close. We have the best military equipment in the world. Bueno, en esta intervención queda claro el contraste entre una guerra militarmente ganada y un problema en una zona puntual que es el Estrecho de Hormuz. ¿En qué situación está hoy el estrecho? Mira, la primera cosa que me gustaría acotar a este análisis del presidente de los Estados Unidos es cuán distinta es nuestra mentalidad, y obviamente la de Trump, con la mentalidad de un fanático que está dispuesto a morir, como pasa con la Guardia Revolucionaria iraní. Lo que Trump dice es cierto, y él supone entonces que con su inmensa superioridad militar, con la capacidad que tiene de destruir Irán, los otros van a decir, bueno, vamos a llegar a un acuerdo. Lo que está diciendo Trump, no quiero terminar de destruirlos, no los quiero mandar a la edad de piedra. Pero exacto, ellos van a seguir peleando, si es necesario, hasta la edad de piedra, porque esta es la visión de la Guardia Revolucionaria iraní. Entonces, la negociación la está frustrando el hecho de que son dos pensamientos totalmente distintos. Trump sabe que ganó. Entonces dice, bueno, ahora denme el petróleo, pongamos un Delcy Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional de Irán. Pero la Guardia Revolucionaria dice, no, nosotros vamos a seguir peleando, estás equivocada, vos perdés. ¿Por qué está el vos perdés, como vos decís, por Hormuz? Lo dijimos desde el comienzo. ¿Cómo está Hormuz hoy? Trabado, absolutamente trabado. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ha bombardeado hasta el cansancio toda la costa iraní que da al estrecho de Hormuz. Les han tirado con todo, pero hay muchísima construcción hecha 6, 7 metros bajo tierra, 7 pisos bajo tierra, 30 metros, 40 metros, donde hay misiles. Entonces, vos podés atacar y seguir atacando y podés destruir Khark. Lo que es muy difícil pasar un barco por ahí. Claro. Porque un barco petrolero, vos le metés un pequeño misil y vuela todo. No es que vos estás atacando un acorazado norteamericano. El acorazado norteamericano puede pasar, el petrolero no pasa. Y este es el tema de la discusión de ahora. Y yo creo que lo que está haciendo el general Cain inteligentemente es prepararse a armar una estructura de demolición y luego una estructura de toma del control de Khark y de los
de los elementos de tierra. Por eso mandan a los acosadores nocturnos, por eso van los grupos de élite, pero primero tienen que demoler todo, porque si no, cuando los acosadores nocturnos entres, están en la peor condición, porque estarían siendo recibidos por fuego de tierra. Pero una cosa por la cual yo digo, sin ninguna información, solamente pensando en cómo han pensado antes, en lo de el jueves de la semana que viene. Porque en ese momento, si ya están demolidas las defensas, hay luna llena. Y con luna llena definió en su momento el general Kane ocupar Venezuela y tomarlo a Maduro. ¿Por qué? Porque los acosadores nocturnos trabajan en una ciudad que la deja sin luz, es muy fácil hacer eso con HARC, trabajan a 20, 25 metros del piso, cosa muy difícil. Yo he manejado helicóptero, te puedo asegurar que vos sentís que te podés caer como un piano. Tienen una gran capacidad de estabilidad. Ellos ven con sus gafas nocturnas y de ahí descuelgan a la 82 o pueden, a su vez, mandar otro tipo de dispositivo delta de tierra. En todo caso, pareciera, en mi opinión, que va a demorar un poco el infierno, pero me parece que vamos al infierno. A ver, acá tengo un video, son estos, ¿no? Exactamente. Estos helicópteros tienen tanques suplementarios de gasolina, lo que le permite una autonomía de vuelo insólita. No se conoce oficialmente porque es una información que está clasificada, pero a mí me han dicho que pueden llegar a 1000 kilómetros sin repostar. Ahora, según de dónde salgan, pueden ser repostados en el aire por aviones cisterna. Obviamente, vos fijate lo bajo que vuelan y imaginátelos arriba del desierto en una noche de luna llena, poniendo ellos la luna como elemento que los favorece, pero afecta al defensor. Pero previamente tenés que lograr destruir las defensas. Estamos rumbo a las 9.000 personas conectadas, gracias a los que envían sus superchats y sus membresías del canal como regalo. Eso nos ayuda a llegar a mucha más gente. Por favor, dejen también su me gusta, eso también dinamiza el algoritmo. Carlos, recién yo te mencionaba los aliados de los Estados Unidos, que han tenido en general una posición por lo menos tibia y se han generado roces tanto con Reino Unido como con Francia e incluso más recientemente una ironía que lanzó Trump sobre Japón. ¿Estados Unidos está solo en esto o cómo ilustrarías la situación actual de la potencia norteamericana en términos de sus aliados históricos? Pero los aliados históricos están en una disyuntiva que necesitan petróleo, pero no se animan a meterse en Hormuz. Hay una declaración de hace un rato nomás del canciller en Alemania es el primer ministro en otros países, Merz, que dice ante el Bundestag, ante el Parlamento alemán, realmente Alemania está indefensa. ¿Vos escuchaste una frase en un canciller alemán diciendo realmente Alemania está indefensa? No estamos en condiciones de defenderlos solos. Lo ha dicho Merz. No es un invento de ningún periodista. Acabo de verlo. Entonces, realmente esto es la sensación de una Europa cuyo liderazgo se perdió. El presidente Trump viene diciendo que no es que tiene un problema con Europa, sino con estos líderes europeos, con el premier de Gran Bretaña, que hace una semana le dijo ahora le mando 2 portaaviones y Trump dijo públicamente ahora ya no los necesito, ya gané, ¿no? Con Macron, que se para frente a su único portaaviones, el Charles de Gaulle, y lo manda a la zona a defender a 1000 kilómetros. Entonces, esto, digamos, nadie está del lado de Irán. Y esto es importante. Irán está en absoluta soledad. Pero esta batalla la está dando Estados Unidos con Israel y, insisto, miren por favor a Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, porque ellos pueden en cualquier momento intervenir en este conflicto y serían ya la piedra arriba del cadalso
de los iraníes, porque no solamente van a ser derrotados, sino que ahí está la amenaza de cambiar el comando religioso, porque los otros son sunitas, no chiitas. Entonces ahí hay toda una revolución que no la vamos a contar en este programa, ya algún día lo contaremos cuando termine, pero hay muchas amenazas sobre el mundo chiita, cuyo único liderazgo importante y trascendente era el Ayatollah Jamenei. Y dicho sea de paso, nadie sabe dónde está su hijo, nadie sabe dónde está el Ayatollah a cargo. ¿Cómo puede ser que en la historia de ese país, donde Khomeini y Jamenei siempre aparecían dando la cara en los peores momentos, ahora el nuevo líder no esté? Está enfermo, está muerto, nadie lo sabe. Lo que está claro es que hoy quien manda ahí es la Guardia Revolucionaria iraní. Irán ha pasado de ser una teocracia a una dictadura militar. Ahí estamos viendo en pantalla el estrecho de Hormuz, que como decía Carlos Rucauf, continúa totalmente cerrado y es el principal problema que tiene en este momento Donald Trump. No la parte militar, sino la cuestión de la crisis económica global que podría sobrevenir en un contexto próximo a elecciones en los Estados Unidos. Carlos, te llevo al último punto del análisis para poder completar este panorama después de una semana sin poder tener estos diálogos en vivo, y tiene que ver con la tregua y las negociaciones. Pakistán confirmó que estaba intermediando entre Washington y Teherán, y se habló de un acuerdo que le presentó Estados Unidos a Irán consistente en 15 puntos, que habrían sido desconsiderados por Irán. ¿En qué se basan o qué es lo que demanda principalmente Estados Unidos para poder ponerle punto final a esta guerra? No, demanda lo de siempre. Demanda no nuclear, no misilístico y liberar Hormuz. Pero te puedo contar lo que pide Irán. Lo que Irán ha pedido hace unas horas es que Estados Unidos retire todas sus bases del mundo árabe. Que le pague una indemnización millonaria por los daños sufridos, que financie la reconstrucción de todo lo destruido en Irán. Digamos, le pide al que gana que se ponga de rodillas. Por eso la contestación esta brutal que escuchamos de se viene el infierno de la vocera de Trump, porque ellos conocen antes que nosotros, obviamente, lo que planteó Irán. En consecuencia, mi sensación es que estamos ante la inminencia de una ruptura más allá del esfuerzo de Pakistán de quedar bien con Trump, porque Pakistán es un país muy peculiar, que es el único país importante junto a Jordania de la región del mundo islámico que está en la Junta de la Paz de Trump, en esa especie que yo digo de Naciones Unidas paralelas. Este general que maneja el poder en Pakistán tiene vínculos muy profundos con el presidente de la Asamblea de Irán y armó esta negociación. Pero yo te digo, no veo ninguna posibilidad de que el presidente de la Asamblea iraní, por más millones de dólares que tenga, pueda comprar la voluntad de los generales y comandantes de la Guardia Revolucionaria iraní, que lo que quieren es seguir matando. Porque si no se entiende que a estos chicos desde las madrazas les explican que todos nosotros somos perros y que ellos tienen que dominar el mundo porque Dios así lo dice, entonces no se puede explicar lo que está ocurriendo. Por eso te decía hace un rato, cuando Trump le dice, tengo todo esto, los estoy destruyendo, lleguemos a un acuerdo, no quiero destruirlos más, ellos dicen, no, estamos ganando nosotros. Sí, el último clip que les muestro porque va precisamente en esa línea, y fue ayer el secretario de Guerra, Peter Hegseth, donde también tuvo palabras durísimas, donde dijo, nuestra forma de negociar con ellos son las bombas. Miren esto. Well, thank you, Mr. President. You're spot on. Never in history has a modern military, Iran had a modern military, a modern Navy, a modern Air Force, modern air defenses, leadership, massive bunker. Never has a modern military been so rapidly and historically obliterated, defeated.
from day one with overwhelming firepower. The air campaign that we've conducted, that Israel's conducted alongside us, was one for the history books, truly. And it's because we have a president of the United States that when he sends his warfighters out to fight, he unties their hands to actually go out and close with and destroy the enemy as viciously as possible from moment one. And that's why we see ourselves as part of this negotiation as well. We negotiate with bombs. You have a choice as we loiter over the top of Tehran, as the president talked about your future. The president has made it clear that you will not have a nuclear weapon. The War Department agrees. Our job is to ensure that. And so we're keeping our hand on that throttle as long as hard as is necessary to ensure the interest of the United States of America are achieved on that battlefield. This is not Iraq and Afghanistan. This is not a president who's interested in vague end states. He's been very clear with us about what we need to accomplish, creating the conditions for them never to have a nuclear capability. And that's exactly what we're doing in historic fashion. Thank you, Mr. President. Bueno, es impresionante que hace solo 2 días todos los medios hablaban de una tregua y ahora dicen Sí. nosotros negociamos con bombas. Bueno, yo te quiero decir que yo en mi canal, desde Sí. que apareció esto, dije, es una negociación imposible, no se puede negociar con Irán, porque Irán tiene un pensamiento estratégico que no tiene que ver con el de Occidente. Acá se supone, lo supone el presidente, lo supone Peter Hegseth, lo suponen todos, que habiéndolos destruido, como los han destruido, iban a negociar. No, no van a negociar. Tienen la vocación de inmolarse en defensa de lo que creen y por eso el petróleo está como está y el petróleo va a seguir subiendo hasta que Estados Unidos consiga controlar Hormuz, que es muy difícil. Por eso te digo, ganó la guerra, Sí. pero la guerra del petróleo sigue.